en la temática de la vida devocional, pero aquí, digamos, en la relación estrecha, la vida devocional construye entre Dios y nosotros, como individuos, como personas. Recuerden que hemos tratado de hacer mucho énfasis de que la vida devocional no es propiamente una vida de intercesión. Eso tiene su momento y tiene sus características. La vida devocional de comunión con Dios tiene que ver con un asunto individual entre Él y nosotros. Cada uno de nosotros solos con Él. Vamos a leer algunos aspectos del contexto en el que David dijo: yo he demandado una cosa a Jehová y esta cosa que yo he demandado la voy a buscar. Ya vimos que lo que David le pidió a Jehová, le demandó a Jehová, es: yo quiero estar todos los días de mi vida en tu casa, en tu presencia, para contemplar tu hermosura, para descubrir quién eres tú y quedar maravillado, y para inquirir, para preguntarte, para investigar en tu templo, en tu presencia. Entonces, en los primeros versículos del Salmo podemos ver sugeridas algunas características de la vida de David. David fue un hombre maravilloso en muchos sentidos. Quizá lo que yo más destacaría es su corazón. La Biblia nos dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fue también un guerrero y su vida no fue fácil. A la edad quizá de 16 años tuvo que enfrentar un desafío gigantesco en la persona de un gigante literal. Sus hermanos lo menospreciaban y cuando ya él logró aquella gran victoria contra este gigante Goliat, el paladín de los filisteos, que durante 40 días, recuerdo que el hermano Jorge nos dio una excelente clase en la escuela dominical cuando le tocó este tema, ¿verdad, hermano? El tema de los 40 días que, sí, hermano, sí me tocó. Goliat desafió al pueblo, hasta que este adolescente se levantó en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Shabaoth, y logró una gran victoria para Israel y para el reino espiritual. Recuerdo cómo se mencionaba en aquella clase la estrategia del diablo de querer atemorizarnos, pero cómo este adolescente no se atemorizó, sino que cobró valor. Pero ¿por qué él era así? Bueno, su vida devocional está detrás de todo esto. Pero él fue un guerrero y su vida fue muy difícil, muy, muy difícil. Él tuvo muchos enemigos. De hecho, el ganar la batalla contra Goliat y luego ser el guerrero más destacado de Israel, le atrajo el celo y de alguna manera la envidia de su rey, del rey Saúl, que se enceló hasta la locura cuando se cantaban las victorias de David con aquella frase o aquel aforismo. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. La Biblia dice que él se enceló. Entonces empezó a perseguirlo de una manera brutal, despiadada. Fue terrible para David, que una parte de su vida, mientras vivió Saúl, la pasó huyendo. Después de eso, cuando muere Saúl y David entra al trono, o sube al trono, Dios le da grandes victorias. Pero un día
en la vida de David algo ocurre por un descuido de él y cae en un grave pecado y vienen gravísimas consecuencias a su vida. Y algunas de esas consecuencias se las menciono. Un hijo suyo, para ese momento él ya tenía 7 esposas. No podemos explicar en ese momento por qué, pero pues era una costumbre pagana que los reyes de Israel asumieron. Pero la hija de una de sus esposas fue violada por el hijo de otra de sus esposas. Amnón violó a su hija Tamar y David, a causa de su pecado, no se sintió con autoridad para hacer algo, para intervenir. Y entonces fue su hijo Absalón el que se levantó y mató a su hermano Amnón, a su medio hermano. Pero no solo eso, sino que se rebeló contra David. Y el segundo libro de Samuel, a partir del versículo del capítulo 13, ustedes pueden leer las enormes desgracias que vinieron para David. De manera que fue un hombre que lo tuvo todo, pero que podríamos decir que sufrió todo. Él fue el que escribió, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque anduvo en esos valles, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La vida devocional de David sostuvo su vida, su difícil vida. ¿Sí? Y las vicisitudes y los sufrimientos y los apuros de David ilustran los apuros nuestros. Entonces quiero leer los primeros versículos a donde vemos cuál era el contexto en el que David le rogó a Dios que pudiera él estar todos los días en su presencia para poder enfrentar su azarosa vida. Escuche. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Dónde descubrió esto David? En la presencia de Dios. Pero vean el resultado de esto. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué maravilloso que nosotros pudiéramos decir con verdad, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o de qué he de atemorizarme? No hay nada que pueda atemorizarme si Jehová es mi luz y mi salvación y si Él es la fortaleza de mi vida. La vida devocional de David, su vida diaria en la presencia de Dios, le hizo un hombre de enorme fortaleza. Pero esa fortaleza, como cuando venció a Goliat, no venía propiamente de él o de sus habilidades, sino de su estancia todos los días en la presencia de Dios. Entonces él declara eso y dice en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, y varias veces, muchas veces en la vida de David, gente malvada se juntó contra él. Una ocasión lo apedrearon cuando iba huyendo de Jerusalén a causa de la rebelión de su hijo Absalón. Lo apedrearon en el camino y uno de sus generales dijo: deja sacar mi espada y pasar al frente y cortarle la cabeza a este que te apedrea y te maldice. Pero la vida de David en la presencia de Dios le hacía un hombre muy especial y dijo: no, déjalo, quizá de Jehová viene esto. Y así actuaba David cuando enfrentaba los peligros, las humillaciones. En realidad era un hombre muy fuerte en su vida interior. ¿Dónde encontró esa fortaleza? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, que fueron muchas veces, mis angustiadores y mis enemigos. Y eso puede describir las cosas a las que nosotros nos enfrentamos. Quizá no enfrentamos rebeliones o no enfrentamos ataques militares o planes urdidos subrepticiamente, o quizá sí. Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios,
nuestra vida interior será fortalecida de tal manera que pasará lo que dijo David aquí. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No dice que él los venció. Ellos tropezaron y cayeron. Me impacta mucho cuando en un episodio de la vida de David, David había ayudado, había protegido a un hombre que se llamaba Nabal. Con los valientes David lo había protegido. Y en alguna ocasión que estaban cerca de donde vivía Nabal, David le dijo a algunos de sus guerreros, vayan con Nabal y díganle que los alimente, les dé agua, les deje descansar porque nosotros lo hemos ayudado a él. Y aquel hombre los mandó con ¿cómo dicen? Con frases destempladas, ¿no? Y David se enojó mucho. Y él era un hombre de guerra, y entonces, enfurecido, fue y se dirigió para matar a Nabal. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se apresuró a encontrar a David y le dijo, David, no manches tus manos con sangre, porque tú peleas las batallas de Jehová. Y eso fue lo que le dijo a Abigail, por lo que estaba explicado es, tú que peleas las batallas de Jehová, deja que Jehová pelee tus batallas. Y así fue, Dios peleó las batallas de David y Dios sacó victorioso a David. Dios quiere pelear nuestras batallas. ¿Les gustaría que Dios peleara sus batallas, hermanos? Dios quiere hacer eso. Y dice entonces en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A pesar de que él era un extraordinario guerrero, no estaba confiado él por esa destreza para la guerra. Él estaba confiado porque él había descubierto a Jehová como la fortaleza de su vida en la comunión íntima con Dios. Y entonces es que dice él, yo he demandado una cosa a Jehová y esta voy a buscar. Yo quiero estar todos los días de mi vida en la presencia de Dios para descubrir quién es Él, para quedar maravillado, atraído y enamorado de Él y para inquirir, para investigar en su templo, en su presencia. Y entonces dice adelante, una razón por la que Él busca a Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su morada, en el día del mal. David era una persona muy consciente de que el mal vendría en cualquier momento, podía venir en cualquier momento a su vida. Y en realidad es así, la vida es tan incierta que en cualquier momento viene la adversidad. Pero David tenía la plena confianza que como él estaba en la presencia de Dios todos los días, cuando viniera el día de la adversidad, el día malo, como lo llama allá el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, donde en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego habla de que para cuando venga el día malo, y un día va a acabar el día malo, pero entre tanto que esto pasa, David estaba seguro que Dios lo guardaría, lo escondería en su tabernáculo en el día del mal. Como dijo el profeta Isaías, allá creo en el capítulo 31 de su profecía, hablando acerca de Jesús proféticamente. Será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como manadero de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Entonces dijo, él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada, en lo más oculto, en lo más profundo, donde los enemigos no tienen acceso, ahí me esconderá. Qué maravilloso aquel canto, hace mucho que no lo entonamos, que dice, qué maravilloso es Jesús mi Señor,
¿Lo recuerdan? Con el que más puedo desear es la roca herida que albergue me da, do fluye tu amor sin cesar. ¿Recuerdan el coro? Escondo mi vida, ¿dónde? En Cristo el Señor. Arroja por mí. Ahí beberá del raudal de su amor. Su mano me sustentará. Escuche. Su mano me defenderá. Y David estaba tan convencido de esto que él podía pasar por el valle de la sombra y de la muerte sin temer, porque sabía que Dios lo escondería, sabía que Dios lo guardaría, sabía que Dios pelearía con él y por él, y sabía que Dios lo sacaría victorioso. Y luego dice en el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, quiere decir yo saldré adelante. Y no saldré adelante por mis fuerzas, sino por mi Dios, por el Dios que yo conozco y el cual es mi fortaleza. En este tiempo, muchas fortalezas en las que los hombres confiaban han sido derrumbadas. Pero la fortaleza que es nuestro Dios es inconmovible, es inamovible. Dice entonces, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, en su presencia, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y esto habla de un aspecto de la vida devocional. No que estemos locos, pero podemos cantar solos en la presencia de Dios. Cantar nosotros, la gente podrá pasar y dirá, pues ese está loco, pero nosotros sabemos que estamos en la presencia de Dios y que Él está oyendo nuestros cantos de júbilo, nuestras alabanzas, que nosotros estamos entonando para agradecer su misericordia, su poder, su cuidado para nuestra vida. Y entonces hace una petición, en esa búsqueda de David hace una petición que tiene que ver con que no es fácil, no es de manera automática, no es de manera superficial el que podamos entrar a la presencia de Dios. Y entonces dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Es una lucha para entrar a su presencia. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Esto es maravilloso porque fíjense cómo está la expresión. Mi corazón ha dicho de ti, mi corazón ha dicho de Dios. Busca mi rostro. Es decir, Dios habitando en el corazón de David le decía, búscame. Nos incitaba a buscarle como Jesús en Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, mi corazón me dice, busca a Dios, búscame. Pero como que Dios está dentro del corazón de David y le dice, búscame. Y entonces David dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Es decir, déjame entrar, permíteme entrar. ¿Sabe que hay un pasaje maravilloso en Hebreos 10:19? Que quizá a veces no nos hace vibrar lo que debiera hacernos vibrar. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Lo que le pidió David a Jehová está abierto para los redimidos hoy.
aquel lugar prohibido, aquel lugar vedado, aquel lugar que te tenía que entrar con sangre y que solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Cuando Cristo murió, y está descrito allá en Mateo 27:51, entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Está abierto el camino para nosotros por la sangre de Cristo, que nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, que era su cuerpo muerto por nosotros. Entonces nosotros ahora tenemos libertad para entrar a ese lugar. Y entrar a ese lugar es entrar al templo de Dios, a la presencia de Dios, a lo más escondido de su morada, y tener ahí comunión con Él, para que Él se revele a nosotros, mostrándonos quién es Él, maravillándonos, atrayéndonos, enamorándonos, seduciéndonos, y para que nosotros podamos preguntar en su templo. Pero entonces dice David, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Está hablando de su debilidad, de sus pecados. Mi ayuda ha sido. No me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Y David, en su experiencia de vida devocional, en su experiencia de comunión con Dios, descubrió quién es Dios. Pero descubrió algo más, hermanos. Descubrió quién era Él. En el Salmo 139, es un salmo que termina con otra petición de David en la presencia de Dios. Y fíjense esta petición que David le hace y que nosotros podemos hacerle a Dios en su presencia, solo en su presencia. Vean qué petición es. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¡Qué petición! Alguien en la primera conferencia de nuestra hermana Denisa, tan linda, me escribió para darme una crítica respecto de la psicología. Y bueno, le dije, mira, lee el Salmo 139. El Salmo 139 es el Salmo del psicólogo divino. Y estos versículos 23 y 24 describen de manera clarísima el ir a tocar a la puerta del psicólogo divino. La psicología busca entender al hombre. Dios entiende al hombre. Pero es ir a tocar en la puerta del psicólogo divino y decirle, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. No quiere decir que Dios no conozca nuestro corazón. Más bien es una figura retórica para decirle, revélame mi corazón. Y nuestro corazón es revelado en la presencia de Dios. Ante la santidad de Dios, nuestra imperfección surge. Y Dios nos enseña quiénes somos en realidad. Las personas que se sienten muy perfectas, perdón que yo lo diga, pero las personas que son perfeccionistas, que se sienten muy perfectas, que juzgan a los demás, les falta estar en la presencia de Dios para que la santidad de Dios les redarguya, como lo hizo con Isaías. Isaías era un hombre santo, pero cuando estuvo ante la presencia de Dios, dijo, ay de mí que soy hombre pecador, impuro de labios, y que vive entre un pueblo pecador e impuro de labios. La presencia de Dios nos redarguye de pecado. Y allí en su presencia nosotros podemos confesar y pedir perdón. Entonces dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y luego dice, pruébame y conoce mis pensamientos, mi vida interior. Nuestra vida interior está fundamentalmente formada por lo que pensamos y lo que sentimos y todo lo que de ahí deriva. Nuestras decisiones, en fin. Pero no quiere decir que Dios no lo conocía
ni sus pensamientos, ni su corazón, sino que en la presencia de Dios, al descubrir quién es Dios, como por un espejo, como por un reflejo, Dios nos enseña quiénes somos nosotros. En ese salmo, no lo vamos a analizar totalmente, pero si usted lo ve en su casa, ese salmo tiene 3 estrofas. La primera estrofa es del versículo 1 al versículo 6, y ahí David describe algo que descubrió él en la presencia de Dios. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Vea cómo dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. En esos 6 versículos, David descubre a Dios y ahora nos revela a nosotros como el Dios omnisciente, el Dios que sabe todas las cosas. Luego del versículo 7 al versículo 12, descubre a Dios y presenta a Dios como el Dios omnipresente. Fíjense cómo dice: ¿a dónde, versículo 7, a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano. Me fascina esto porque David está usando una figura literaria para decir desde donde amanece, desde el oriente hasta donde el sol se mete, hasta el occidente, hasta el poniente. No hay lugar donde esconderse de ti. Pero no lo dice David con temor, como diciendo Dios me ve en todos lados, sino que dice, aún ahí me guiará tu mano. Y los versículos 13 al 18 presenta a Dios como el Dios omnipotente. Ahora, David descubrió estas 3 cosas que son atributos de Dios. ¿Dónde los descubrió? No los descubrió en un instituto teológico, los descubrió en la presencia de Dios. Nosotros, si entramos a la presencia de Dios, vamos a ir descubriendo cosas de Dios. Pero ¿qué creen? Que si nosotros descubrimos quién es Dios, descubriremos quiénes somos nosotros. Yo creo que haya preguntas, entonces voy a terminar con un pasaje extraordinario en la epístola a los Colosenses, que habla acerca de nuestra búsqueda de Dios y de aquello en lo que resultará nuestra búsqueda de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, haciendo una petición de congruencia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, busca a Dios, busca las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, vuelve a repetirlo, enfatiza una vez más, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la vida devocional, la vida espiritual, la vida de búsqueda de Dios. Para salir al mundo en la mañana, quiero primero estar en la presencia de Dios. Y seguramente entonces mi día será victorioso, aunque vengan pruebas 1000, aunque gigantes lleguen a mi vida, aunque enemigos me enfrenten. Si yo estuve con Dios, yo saldré victorioso, como salía victorioso David. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Verdad que vivimos muchas veces al revés? Qué vergüenza, ¿no? Pero qué exhortación del Señor. Búscame, búscame. Pon tus prioridades de manera correcta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitas te vendrá por añadidura de bendición de Dios. Vean el versículo 3, porque habéis muerto. En realidad, el evangelio significa que nos identificamos con Cristo en su muerte y Dios no nos culpa de pecado porque dicen murieron al pecado. Porque habéis muerto y vuestra vida, vean qué expresión, vuestra vida, tu verdadera vida,
la vida más valiosa de Jonás, de Roberto, de la hermana Frida, de Jorge, de la hermana Pili, de Perla, de Héctor, de la hermana Silvia, de Keila, de Tony, la vida la vida más valiosa de Ana Garduño, la vida más valiosa de cada uno de nosotros está escondida. ¿Y dónde creen que está escondida? En la presencia de Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Hoy no está la hermana Doraluz, no sé por qué, ya luego le llamaré, pero cuando ella llegó a la iglesia me dio un libro de un autor Huidobro, y yo me preocupé mucho, bueno, por el tipo de escritor que era, y le hice algunos subrayados, con un poco de temor, porque dije, a lo mejor se va a enojar. Pero ella me había dicho que la gente que le conocía y que le había llevado por ese camino un poquito, pues, de enseñanzas extrañas, le habían dicho, oye, ahí te están despersonalizando en esa iglesia. Le dije, no, hermana, usted llegó despersonalizada y usted está encontrando su verdadera identidad en Cristo Jesús. Y es así, hermanos, nuestra verdadera identidad, la vida más valiosa que nosotros podamos vivir, está escondida con Cristo en Dios, está escondida en el lugar santísimo, está escondida en la presencia de Dios, y nosotros podremos descubrirla yendo a la presencia de Dios, conociendo quién es Él, y Él nos irá descubriendo cuál es la persona que Él diseñó que nosotros seamos. Eso se llama santificación. Así dice en 2 Corintios 3:18, que todos nosotros mirando a rostro descubierto, sin el velo, porque el velo nos lo quitó el Evangelio, mirando como por un espejo la gloria del Señor, buscando verle, buscando estar en su presencia. Entonces el Espíritu Santo toma esos momentos, dice, y somos transformados de gloria en gloria, así como a la imagen del Señor por su Espíritu. Entonces, hemos hablado de la vida devocional, pero la vida devocional tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. Si nosotros vamos todos los días solos, acuérdense, yo lo dije, no por molestar a nadie, ni de una manera grosera, pero para este tipo de comunión con Dios, mis demás hermanos me estorban. Necesito ir yo, necesitas ir tú. Ya en la iglesia alabaré, buscaré a Dios en la congregación. En algún momento, si ustedes gustan, vamos a hablar de esa expresión de vida devocional. Pero de la vida devocional que hablamos a partir del Salmo 27, es entrar solos a la presencia de Dios. Él y yo, descubrir quién es Él y descubrir quiénes somos en el plan de Dios. Que Dios nos ayude a descubrir quiénes somos en el plan de Dios y vivir esa vida. Entonces, abro el tiempo de preguntas o de comentarios. Estás apagado, Jorge. Quien tenga alguna pregunta, que levante su mano o active su audio y dé su opinión, o si tiene una pregunta al respecto, puede hacerla. Pues, a ver, Pili. Pues yo le estoy agradecida mucho a Dios porque en este tiempo, hermano, no había podido escucharlo así en vivo. Y escucharlo ahorita en vivo me da mucha felicidad escucharlo, hermano, y le doy a Dios gracias por su vida. Gracias a Dios. Gracias. Ese era mi deseo de decírselo. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios. Yo lo bendiga. A ver, Frida, ¿vas a decir algo, Frida? Pues estoy viendo ahorita la enseñanza del pastor
muy interesante y pues nunca había pensado en el Salmo 27 como ahorita él nos lo describió, el Salmo 139, que es conocer a los atributos de Dios, cómo David los conocía y sin tener una instrucción, ¿no? Él solito se dio cuenta por su relación con Dios, que pues es muy importante tener esa relación y ya nos habló el pastor la semana pasada de los pasos que hay que seguir, buscar un tiempo para estar con Dios y tener un diálogo con Él. Y todo eso fue, yo creo que lo que ayudó a David para que él descubriera pues los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Pues me es una enseñanza que pues tengo que examinar bien y leer y todo eso. Creo que eso entendí más o menos. ¿Quién más? A ver, tiene... A ver, Rosaura. Pues le doy muchas gracias a Dios también por este tiempo, porque estoy empezando a leer la Biblia y según yo ya la había leído, pero me volví a cautivar, me vuelvo a sentir con esa paz. Yo soy muy pues soy una persona que se preocupa mucho por mis hijos. Marcos tenía una infeccioncita, ya tiene el tratamiento. Le doy gracias a Dios por la vida de la hermana Gaby, que es la que nos ha ido ahorita orientando. Y de verdad que me doy cuenta, ¿no? Que es cuando nos sentimos con esa necesidad de correr y me gusta como dice ahorita, hermano, que escondo mi vida en Cristo Jesús. Y qué hermoso, ¿no? Esconder mi vida es estar con Él en comunión. Esconder es guardarme. Así entiendo yo eso, me guardo para Él, me guardo para Dios y me encanta eso de ese canto, me gusta, me acuerdo mucho ahorita, me dieron ganas de llorar, que no sé si alguien recuerde que cuando cantábamos eso en la iglesia, mi hermano Samuel se dormía, así estaba dormidito y decía, amén, alzaba su manita. Y nunca estaba dormido, pero estaba escuchando todo, ¿no? Y me gustaba ese canto, lo relaciono mucho con el hermano Samuel. Ese y otros, pero ese me acuerdo que nada más levantaba su manita y amén. Y yo sí quiero estar guardada, yo quiero estar así escondida en Cristo Jesús y amén. Y así me siento, me place, me siento como un pollo que quiero estar escondida, que quiero que me abrace en sus alas. Así me siento a escuchar esto. Yo estaba meditando un poquito sobre la vida de David, como que él pasa por diversos procesos, diversos niveles, vamos a llamarlo así, de intimidad con Dios. Desde el tiempo que era bien chico él, con las ovejas, allí también tenía su relación con Dios, pero luego que se enfrenta con Goliat, que empieza él a ya tener responsabilidades de guerrero y termina en una cueva, en la cueva de Adulán. Hay un salmo que se escribe, dice, salmo que compuso David cuando estaba en la cueva huyendo de Saúl, y ahí empieza con otro nivel de oración, y lo vemos luego también ya cuando están en batallas también, cómo él se separa para consultar a Dios. Entonces hay como diversas etapas, y me imagino que en cada una de estas etapas fue profundizando y conociendo cada vez más a Dios. Y es algo interesante, de que vamos creciendo en nuestra relación con Dios en la medida y conociendo más a Dios en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra devoción con Dios. Entonces Él nos va a ir guiando. Hay veces que cuando uno empieza como nuevo convertido no sabe ni cómo orar y
y descubre unas cosas tremendas en la intimidad. Eso me recuerda a un libro, o un testimonio que vi en un libro que se llamaba, que era de Watchman Nee, y este predicador en su juventud va a una aldea a enseñarle la palabra a aquellas aldeanas, Son dos. y según él iba a enseñarle y resultó ser enseñado por ellas, porque él conocía la palabra, pero ellas tenían una vida de devoción, conocían a Dios en su vida práctica, en su intimidad, y entonces empezaron a aconsejarle a él sobre su experiencia que tenían con Dios. Entonces terminó él siendo enriquecido por ellas también en este sentido. Entonces, desde ese punto de vista, todos tenemos experiencias en la oración y podemos compartir y enriquecer a otros desde lo que Dios nos ha mostrado en nuestra intimidad con Dios, como en el Salmo 139, que David escribe esto y descubre estos atributos de Dios desde la intimidad. Rosaura quiere decir algo, a ver. Sí, hermano, ahorita que decía de ese libro, yo lo tengo y yo los leí, son dos. Es Watchman Nee, algo así, y el otro, son dos. Y estuvo en la cárcel uno de ellos, de hecho, y le decían, a ver, que tu Dios te saque, ¿no? Y que tu Dios te dé de comer. Y a él le daban de comer ahí. Había quien le daba de comer, otro carcelero, y le preguntaban, ¿y si te ha dado de comer tu Dios? Dice, sí, sí me ha dado. Y después ya se hicieron ellos misioneros, creo eran, sí que me llevaban la palabra. Yo tengo esos libros, hermano. Están muy bonita la historia Ese hermano ha escrito muchos libros. Sí. Les recomiendo Muy que algún bonito. día puedan leer La cruz en la vida normal del creyente. Ese está muy bueno. Otro hermano que tenga otra opinión puede tomar la palabra o hacer una ceñita. Algunos tienen desactivada la cámara. Pues a eso no le veo la ceñita, van a tener que hablar. O nada, si tienen alguna opinión. Bueno, pues toda la Biblia está plagada de eso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando uno tiene relación con Dios, uno va descubriendo. Yo sé que cuando nos convertimos a Cristo, por ejemplo, en mi caso, yo era una persona, yo nací en el Evangelio, pero no me convertí. Me casé inclusive católico. Pero cuando me convertí al Evangelio, poco después entré a estudiar, porque yo venía de un mundo de gnosticismo, de dianética, de filosofía, de todo eso, ¿no? Porque de alguna forma yo buscaba a Dios, solo que me caía gordo el Evangelio por circunstancias que yo viví, ¿no? Personales en la iglesia. Y desde los 14 años yo decidí apartarme de la iglesia, del Evangelio. Hasta los 34 años de edad, ya casado, fue como Dios me habló. Me invitaron unas sobrinas a un culto y Dios me habló. Y desde entonces, aquí estaba viendo mi Biblia, una Reina Valera de estudio. Me empecé a estudiar. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, llevaba una materia que se llamaba textos literarios y leí la Biblia, pero leí algunos libros apócrifos. Pero esa ocasión que me convertí, compré esta Biblia de estudio, me metí a la Biblia y fui descubriendo cosas yo solito. Me hablaba el Espíritu de Dios. Un día estaba en una clase dominical y creo que siempre he tenido yo ese problema. Estaba en una clase dominical y la maestra era la esposa del pastor y hablando del capítulo 53 de Isaías, decía que Jesús, cuando dice que es varón de dolores, decía que él era feo para que no le gustaran las mujeres. Y a mí me molestó eso, porque le dije, no es cierto, hermana, no está hablando de eso. Yo creo que Jesús era un hombre gallardo, era un hombre bien parecido, fuerte, ¿no? Pero no es por eso, hermana. Él está hablando ahí de cómo quedó de la paliza que le pusieron, de cómo lo masacraron. Y me acuerdo que hasta se molestó y me dijo, no, hermano, es que usted no quiere aprender. Y, bueno, entonces, pues por eso me metí a un instituto a estudiar. Pero yo me he dado cuenta que cuando uno estudia la palabra,
Me acuerdo que antes de entrar al instituto yo me comí la Biblia, la estudiaba y me pasaba como el niño ese de Historia sin fin. Amenacía leyendo la palabra. Y entonces empecé a tener respuestas a mi realidad. Y me di cuenta que la palabra de Dios, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, me tengo que comer la Biblia. Tengo que conocer mi Biblia. Y yo veo que en la Biblia está plagado de hombres y mujeres que tenían una relación íntima con Dios, que pasaban tiempo orando con Él a solas, independientemente de sus necesidades, independientemente de sus circunstancias de bonanza o de tribulación, tenían ellos una relación con Dios. Pablo, Pedro, y algún día yo le dije así a Dios, estaba yo atormentado, le dije, Dios, yo quisiera que me hablaras como le hablabas a Daniel, como le hablabas a Pablo, a Pedro, como le hablabas a Moisés. Me tardé hasta unos meses en entender cómo Dios le habló a Moisés, porque si yo oigo la voz así fuera de mí, Jonás, rápido me paro, ¿y qué quieres, Señor? Dime, ¿no? Tal vez como Pablo cuando lo agarró en el camino, ¿no? Pero Moisés todavía le dice, no, Señor, yo preguntaba, ¿cómo le habló? ¿Cómo le habló? Y al seguir estudiando la palabra me doy cuenta que tenemos toda la escritura para que Dios nos hable. La Biblia es todo lo necesario, es el plan, es la historia del plan de Dios que tiene para redimir al hombre. Si yo quiero conocer de Dios, quiero conocer a Dios, ahí viene la Biblia. Y viene cómo relacionarme con Él. Yo me acuerdo desde que me hice cristiano, pasábamos horas orando. Una vez nos cerramos 3 días, orar. Y yo soy escéptico de las lenguas, pues hablé en lenguas en esa ocasión, nada más con agua. Y me he dado cuenta que Dios es más allá de lo que entendemos. Pero si no conocemos su palabra, si no oramos, si no pasamos tiempo a solas con Él, como decía el pastor Roberto en un principio, es una relación personal, es más allá de interceder, de pedir. Y yo me doy cuenta que mucha gente, muchos cristianos se equivoca. Siempre le están pidiendo a Dios cosas, milagros, dame, quita, pon, trae. Pero nunca tenemos una relación con Él como Dios, como la que Él tenía en el huerto del Edén con Adán. Hablar con Él. Inclusive, ¿cómo ves esto, Señor? ¿Cómo ves aquello? ¿Qué hago en esta posición? Quítame esto, Dios mío, que yo me doy cuenta cómo soy. Y tener un diálogo con Él de reverencia, nada de, ¿no? Entonces, si tú estudias la palabra, oras, pasas tiempo orando, te levantas, sales y enfrentas la vida. Digo porque estaba pensando en este tiempo, al rato tengo que compartir con mis hermanos. Ellos ahorita pues, les toca enfrentar el coronavirus, pero estaba pensando yo, a raíz de la escritura, pues hemos pasado todos cosas bien tremendas, tanto con familia como personales. He estado con Livia en el hospital porque me la han intervenido, porque ha habido sospechas de esto y aquello, y tiene cosas, ¿no? Y yo he estado mal. He tenido crisis económicas bárbaras. He tenido circunstancias que te quieren volver loco en un momento dado. Pero hasta la palabra viene como una brisa, como cuando habló Jehová con Elías. Y así hasta parece que tú te acuerdas, pero no, es un versículo. Es algo de la Biblia. Entonces Dios te levanta. Y tienes rumbo, sabes qué hacer. Hace rato le decía a mi hija, a la pequeña Miriam, es que cuando tienes una buena relación con Dios, no importan tus circunstancias, no es que no las veas, pero tienes respuesta a la realidad. Tienes una respuesta. O sea,
Y yo creo que nosotros los cristianos, pues siempre vamos a ser perseguidos. Es más, es algo que nos debe detonar, que tenemos siempre pruebas, tenemos luchas, porque no pertenecemos a este mundo. La gente no acepta. Tú de repente te das cuenta, a mí soy cristiano y ahora, si antes era chistoso, ahora ya dejé de serlo. No porque no lo sea, es porque molesta a veces mi presencia. Y algún día yo le comenté algo a un hermano, usted tiene la culpa, hermano, por todo lo que me dice. Dice, claro, ¿qué creías que era fácil la vida? ¿Crees que ibas a llegar y ya ibas? No. ¿Sabes por qué tienes problemas ahora? Porque tienes argumentos. Dentro de la misma iglesia. Ahora tienes argumentos. Tienes una... Y David así le pasaba. Estaba estudiando hace rato una parte, bueno, no estudiando, leyendo, cuando él se hizo el loco. Cuando se hizo loco, o sea, fingió estar loco. Como parecía así un babotas. Y el rey hasta dice, no, sáquenlo de aquí porque eran supersticiosos. Y él tenía una relación con Dios, él tenía miedo y por eso actuó así, pero Dios estaba con él. Y él estaba... Por eso mencionamos, Jonás, que lo más valioso de nuestra vida solamente puede surgir cuando vamos a la presencia de Dios. Sí es. En realidad los seres humanos, a causa de la herencia caída de Adán, tenemos aspectos feos en nuestra vida, pero Dios diseñó algo muy hermoso y por eso es que ese tema lo hemos querido explorar en sus diferentes aspectos, porque creemos que los creyentes necesitamos cultivar una relación con Dios de alta calidad. Y yo espero que en estas pláticas, las últimas que se ha tenido con este tema, puedan ayudarnos para revisar nuestra vida devocional con Dios. Siempre tendremos más cosas por descubrir, por aprender y por cambiar. Dios tiene cosas muy, muy maravillosas para cada uno de nosotros. Entonces yo espero que esta enseñanza, que bueno, aún no termina porque hoy vimos el aspecto de los cambios que produce en nosotros nuestra comunión con Dios, pero hay algunas otras cosas que necesitamos también explorar, porque quizá ese es un tema para la próxima clase, no sé, ustedes dirán, porque también en la presencia de Dios nosotros vamos conociendo su voluntad y vamos siendo atraídos por su voluntad. Entonces, gracias a Dios. No le dan gracias a Dios porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Amén. Amén. Gracias. Hay un versículo, no recuerdo qué salmo, que dice, en tu luz veremos la luz. Amén. Cuando estamos en su presencia, pues Dios nos da más luz, nos da más revelación. Entonces esa es la importancia de entrar a su presencia para entender cosas que a veces, muchas de las preguntas de nuestra vida y de la vida cotidiana, de lo que pasa en el mundo, pues hay que ir a la presencia de Dios y allí Dios nos ilumina. Dice, creo que el Salmo 34 dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Esta expresión de mirar a él habla también de acercarse a Dios en oración, porque el versículo que sigue dice, busqué a Jehová y él me oyó. Está hablando de buscar a Dios. Entonces, fueron alumbrados, o sea, Dios te ilumina
tu entendimiento y comprendes cosas que fuera de su presencia no le entiendes. Como en otra ocasión hay un salmo, 53 o 73, algo así, que el salmista está como que medio quejumbroso y se queja de todo, de que los impíos prosperan y que no sé qué y no les pasa nada. Dice, hasta que entrando en su santuario entendí. Y entrar en su santuario también es un sinónimo de entrar en su presencia. Entonces hay cosas que no las entendemos hasta que no entramos en su presencia. Muchas de las quejas que tenemos, muchas de las preguntas y sentimientos encontrados que tenemos se aclaran, se disipan en la presencia de Dios. Tu sola presencia pues empieza a ministrar. Entonces es importante, por eso es tan importante entrar a la presencia de Dios, tener un devocional, más que para pedir cosas, para inquirir, como dice el Salmo 27. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir, preguntar, investigar allí en su presencia. Entonces, es una exhortación a, como dice también creo que en el Salmo 5, mañana te buscaré, dice, y allí esperaré, allí me quedaré. Entonces, a no estar tan apurados, a no solo convertir la oración en pedir, sino leer la Biblia, orar, meditar, hacer silencio ante Jehová, para que Dios nos ministre. Hay algo muy interesante también relacionado con eso, que tiene que ver con el tema de que entendemos cosas que antes no entendíamos en su presencia. Creo que es en Proverbios 8, hablando la sabiduría, como tomando la palabra sabiduría, dice, bienaventurados aquellos que velan a mis puertas cada día, dice, y esperan. Cuando velamos, hablando de que queremos tener un encuentro con Dios y velamos allí, esperamos en Él, pues nos ministra Dios con su sabiduría, pero hay que buscar, hay que tener hambre de Dios y quedarse allí, no andar con mucho apuro tampoco. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, quizá, que otras cosas se han disipado, pues desarrollar un hábito de buscar a Dios, que Dios nos responda, que Dios nos hable, que nos ilumine, de esperar allí para que Él nos ministre con su sabiduría a nuestra necesidad. Amén. Sí, no sé si recuerda, Jonás, casi recién que llegaste y fuimos a ver a un cliente a la UNAM. Era la Facultad de Derecho, creo. Pero tuvimos que esperar y nos fuimos al estacionamiento del estadio y platicamos y me gustó porque coincidimos, no sé si lo recuerdas o no, o sea que coincidimos en que para nosotros era necesaria la Biblia para orar. No sé si te acuerdas. Sí. De hecho, yo comparto mucho eso contigo. Yo cada que, bueno, es más, en mi vida devocional, yo no puedo orar si no leo la Biblia, o si no, después de orar, no leo la Biblia. O sea, es algo personal. Y sí es cierto, yo te he escuchado mucho decir eso, que la forma tuya de orar es por medio de las Escrituras. Y sí es cierto, o sea, la palabra de Dios con la oración te da respuesta a tu realidad. Sí, y eso lo quise recordar porque yo creo que sí, en este tiempo hemos aprendido o hemos redundado mucho en eso, que en el tipo de oración devocional, en la vida devocional, es indispensable la palabra, porque ahí Dios nos va a hablar. Yo nunca he tenido la experiencia de que Dios me hable audiblemente, quizá alguna vez en sueños, ¿no? Pero sí he tenido abundantes experiencias de que Dios me hable con su palabra, claramente. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir, opinar sobre el tema de la oración? O a lo mejor quizás tiene otra pregunta también. Nos abrimos un poquito más.
¿Ya? ¿Alguna experiencia que haya tenido con cómo Dios ha tratado con ustedes cuando han estado en la oración? ¿Están comentando para reforzar? Silencio sobre Bueno, Bueno, está bien. está bien. Tengo un deseo, me quedé con un deseo. Sí. ¿Qué tal si cantamos ese canto de Escondo mi vida en Jesús? ¿Sí lo saben? Sí. Yo no, hermano. Ok. Vamos a cantar. Voy a ver si busco la letra, un segundo. Ok, nos van a ayudar con la letra. Para que ella nos ayude. Dice, qué maravilloso es Jesús mi Señor, con él qué más puedo desear. Es la roca herida que albergue me da, do fluye su amor sin cesar. Y entonces ya dice, escondo mi vida en Cristo el Señor. Es un tiempo, ¿verdad?, para esconder nuestra vida en Cristo el Señor. Y cuando tenemos este tipo de experiencias, la hermana Rosaura decía hace rato, es que me dieron ganas de llorar al oír ese canto porque se acordó del pastor que levantaba sus manos, ¿se acuerdan? Sí, Y decía, amén, aleluya. amén. Y nosotros creíamos que estaba dormido, pero nos estaba vigilando a todos. Ajá. Y no, qué maravilloso, ¿verdad? Un Sí. hombre que tenía una sensibilidad. ¿Dónde creen que él adquirió esa sensibilidad de la presencia de Dios? En la presencia de Dios. En su Sí, vida devocional. Sí. Yo su me vida acuerdo, devocional. Roberto, perdón, quiero comentar esto. Yo me acuerdo en los últimos días del hermano Samuel cuando estaba internado, algunas noches lo fui a cuidar, y me acuerdo que dentro de su agonía, ya de su agonía, así levantaba la mano y empezó a orar por la iglesia, por el pueblo. Yo me acuerdo, así como la hermana Rosaura, yo me acuerdo así, cuando en la madrugada así, que estaba en medio del dolor, levantaba su mano y clamaba a Dios, no para que le quitara el dolor, sino bendiciendo, que Dios bendijera a la iglesia, a su pueblo. Qué bonito. Yo me acuerdo de eso. Sí, hermana Rosaura, tenemos recuerdos vivos. Qué corazón tan bonito tenía. Así es. Un corazón de ¿Alguien, amor, un corazón de amor. alguien después de la junta pastoral del lunes me habló por teléfono porque hubo una cierta polémica y yo había mencionado algo en la junta que yo no veía a nadie entre todos los pastores ni todos juntos que pudiéramos tener la estatura espiritual y el conocimiento de la presencia de Dios como él. A algunos no les gustó, pero esa persona me habló, me dijo, es verdad, ninguno de nosotros tiene su corazón, el corazón que él tenía para Dios, así como David, ¿verdad? Sí. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Gracias a Dios. ¿Sí encontraste la letra, amigo? No, hermano, no he podido. Ok. Bueno. Alguien que te la sepa que lo dirija entonces. Pues qué maravilloso es Jesús mi Señor, con él qué más puedo desear. Es la roca. Un himno, ¿no, Roberto? ¿Eh? Es un himno. Es un himno que albergue me da, do fluye su amor sin cesar. Escondo mi vida, es el coro. Escondo mi vida en Cristo el Señor, la roca herida por mí. Allí beberá del raudal de su amor. Su mano me sustentará, su mano me defenderá. Y ya creo la segunda estrofa es, qué amor tan sublime el de Cristo Jesús, cargóse con mi iniquidad. Por él, con él por sostén nunca puedo fallar, con él todo es paz y solaz. Pero al menos cantemos la primera estrofa. Escondo mi vida. Ese es el coro. Empieza así. Qué maravilloso es Jesús mi Señor,
con él, ¿qué más puedo desear? Es la roca herida que albergue me da, no fluye su amor sin cesar. Escondo mi vida en Cristo el Señor, la roca herida por mí. Ahí beberá del raudal de su amor. Su mano me sustentará. Tu mano me defenderá. Gloria a ti, Señor. Qué amor tan sublime de Cristo Jesús. Cargóse con mi iniquidad. Con él por sostén nunca puedo flaquear. Con él está y sola. Levante su mano. Escondo mi vida en Cristo el Señor, la roca herida por mí. Ahí beberá del raudal de su amor. Su mano me sustentará. Su mano me defenderá. Sí. ¿Alguien quiere orar para agradecerle a Dios por Cristo Jesús, en quien podemos esconder nuestra vida, porque Él nos trajo la presencia del Padre? Amén. Nos reveló al Padre. Y entonces hoy podemos nosotros vivir nuestra vida en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere hacer esta oración? A ver, Tili, diríjala. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por lo bueno que tú eres, Señor. Enséñanos, Señor, a mí en lo personal, Señor, a estar más cerca de ti, Señor, a conocerte, que lo que el día de hoy he aprendido, Señor, sea, Padre, que yo lo haga verdaderamente, Señor, que no sea nada más oidora, sino hacedora, Padre bendito. Ayúdame, Señor, a que en este tiempo, Señor, nosotros como iglesia crezcamos, Señor, en conocimiento, pero que lo llevemos a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a nuestros hermanos necesitados, Señor, y así conocerte cada día más y más de lo que, pues, a ti te duele o lo que tú sientas, Señor. Ayúdanos a tener ese amor por toda la gente que está necesitada de ti, Señor bendito. Que seamos evangelistas, Señor, de toda esa gente que te necesita en estos tiempos, Señor bendito. Y yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus familias, Señor, que tú suplas todas sus necesidades, de cada uno de ellos, de mi pastor, de sus hijas, de su esposa, de sus nietos, de sus yernos, Señor. Sé tú, Padre, con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, y haciéndonos crecer más en ti, en el conocimiento de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. Gracias a Dios, entonces, hermano, por el estudio lo grabé, lo voy a subir a YouTube y luego les pongo un enlace por si alguien lo quiere ver nuevamente o se lo quiere compartir con alguien. Ya cuando esté subido en YouTube. Sí, gracias,
hermano. Gracias, gracias, ¿Algún hermano. anuncio? Gracias, hermano Jorge. Gracias. ¿Algún anuncio? No. Solamente estemos orando por las iglesias en Hong Kong, por los misioneros. Hoy día 28, y bueno, desde ayer ellos iniciaron, ayer era 28 ya, No lo mando. iniciaron 3 días de ayuno y oración por Hong Kong. Hong Kong es un país muy especial. De hecho, hay un eslogan, resultado de un tratado por medio del cual se le entregó a China Hong Kong, pero con la condición de que durante 50 años no cambiara el régimen político, ni jurídico, ni económico. Y bueno, hoy China en realidad está intentando adelantarse a eso. Lo entregaron en 1997, así de que faltan todavía muchos años, 27 años. Pero bueno, quisiera que oraran, que los acompañemos a ellos. Ellos están ayunando, bueno, nosotros quizás no ayunemos, pero podemos estar orando. No tanto porque se abrogue la ley que ya se aprobó, la nueva ley de seguridad nacional, que les va a quitar libertades ahí en Hong Kong, pero orar que Dios les dé de nuevo para hablar su palabra y que Él extienda su mano, como dice en el capítulo 4 de Hechos, para que milagros, sanidades y prodigios sean hechos en el nombre de su amado Hijo Jesús. Entonces, Amén, Señor. Estemos orando por estas cosas. De hecho, en el grupo de WhatsApp se puso algo, pero les vamos a mandar más información para que puedan orar de forma concreta, ¿sí? Sí, hermano. Dios les bendiga. Igualmente, hermano, que estén bien. Bendiga. Mañana está la oración a las 8. Una oración a las 8, ¿verdad? A las 8 mañana, todo el que quiera unirse, ahí estaremos orando por Hong Kong y por todo lo que Dios permita. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenida, Dios le bendiga. Gracias, perdón.